aprovecho para agradecer la hospitalidad de Inti Muñoz, que ya se me movió del lugar, que debería estar acá adelante porque es el dueño del changarro aquí, y me da mucho gusto. Y justamente por eso tengo muy claro que siendo esta mi primera intervención de carácter público institucional, todo lo que diga aquí puede ser usado en mi contra posteriormente. Eso ya me lo sé en todos los cargos públicos que hemos ocupado. Pero retomando lo que planteaba Federico, el objetivo fundamental de la construcción de esta nueva secretaría es dar una fuerte sacudida, no solamente a la administración pública de la ciudad, sino a todas las políticas vinculadas con el territorio de la Ciudad de México. Queremos hacer que la Constitución sea efectiva. Es la Constitución más noble del país. Ha cumplido apenas 7 años. No habíamos tenido en casi 200 años de vida republicana en México una Constitución. La logramos 194 años después, apenas en el 2017. Y esta Constitución, más allá de ser una carta de derechos, es la Constitución de mayor avanzada en materia del establecimiento para el ejercicio de todas las libertades y los derechos de los ciudadanos. Es también una Constitución que establece responsabilidades muy claras del Estado y también de los propios ciudadanos, porque casi nunca hablamos de que esta Constitución tiene un capítulo de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos que tienen que traducirse justamente los mecanismos de atención y persuasión democrática en el diseño de las políticas públicas. Y el territorio será el eje articulador de todas las políticas públicas. Y queremos superar las tensiones tradicionales que desde la propia administración pública hemos tenido. Yo recuerdo cuando llegamos al primer gobierno democrático en 1997 con el ingeniero Cárdenas, esos 3 primeros años, tuvimos una tensión permanente entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Medio Ambiente, donde había una confrontación respecto a cuál era la perspectiva que debería de predominar en el establecimiento de las políticas del desarrollo de la ciudad, si la urbana o la del medio ambiente. No se diga las tensiones con lo que era la Dirección General de Obras Hidráulicas, ahora el SACMEX, una área que se dedicó fundamentalmente a atender tubos y a extraer agua de los freáticos de la ciudad, con la política ambiental de la preservación, el cuidado de los recursos. Más después de 5 siglos de estar haciendo una gestión hídrica para desalojar el agua de la ciudad cuando podríamos tener agua suficiente para nuestro consumo en toda la zona metropolitana, y desde los años 90 a la fecha seguimos teniendo solamente un abasto de 65 metros cúbicos por segundo para toda la zona metropolitana, que sigue creciendo de manera significativa, particularmente en el Estado de México. Queremos romper esas tensiones y que el territorio sea el articulador de todas las políticas públicas y al mismo tiempo el espacio para que la ciudadanía ejerza sus derechos. Queremos con ello construir ciudad, construir comunidad y construir condiciones para el bienestar de las personas y un nuevo modelo de desarrollo en la ciudad. Y eso, por supuesto, tendrá que atender la dimensión metropolitana, que es otra discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Yo me voy a remontar solamente a 1993, cuando hicimos la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que databa de 1974, todavía estábamos en la frontera de que había disposición para hacer políticas de planeación en este país que después se abandonaron totalmente hasta la llegada ahora del nuevo gobierno, y donde quisimos fortalecer las facultades y competencias de las entidades federativas, eliminando la competencia del gobierno federal para hacer las declaratorias de conurbación, porque el gobierno federal era el que delimitaba las zonas conurbadas y por lo tanto definía mucho de las políticas que podían desarrollarse ahí. En esa ley
establecimos que la competencia de la declaratoria de conurbación y definición de zonas metropolitanas la deberían de ser los estados de la República, incluido el departamento entonces del Distrito Federal. Se avanzó muy poco. Hubo avances aquí en el caso del Valle de México, a raíz particularmente de las crisis ambientales que tuvimos en 1992, la mayor crisis de contaminación atmosférica por ozono. Tuvimos otra muy grave en 1998 por la de partículas suspendidas cuando se nos incendió el desierto de los Leones, el Ajusco, la Sierra del Chichinautzin, y eso permitió fortalecer las comisiones metropolitanas de medio ambiente, de transporte, de desarrollo urbano, de seguridad, que lamentablemente a la postre fracasaron, porque volvió a permear una visión centralista de la coordinación metropolitana, y Peña Nieto, por ejemplo, integró una comisión de la megalópolis que dirigía básicamente a la Secretaría de Medio Ambiente Federal, con lo cual se conculcó mucho del trabajo que habíamos logrado, e incluso se fue disolviendo el primer fondo metropolitano que establecimos entre el Estado de México, el gobierno federal y el Distrito Federal entonces, que permitió hacer las primeras obras de carácter metropolitano. Las dos más conocidas es el distribuidor de la Concordia allá en Iztapalapa, en la salida Puebla, la conexión a Texcoco, el puente Montelíbano que conecta a Naucalpan con la delegación Miguel Hidalgo, y fue la vez que hicimos un programa, un estudio de origen-destino de esta movilidad en la zona metropolitana, que es el que existe hasta la fecha, porque no se ha vuelto a hacer ninguno desde el 2006, que fue el último. Como también en 1999 hicimos el primer programa de ordenamiento territorial del suelo de conservación, que fue un avance muy importante en ese momento y que 25 años después sigue siendo el mismo que está vigente. Como también hay que reconocer que hay un avance importante con el Atlas de riesgo de la ciudad, que pronto será el Atlas metropolitano. Entonces sí queremos romper esa inercia también en un momento donde hay un contexto muy favorable, único, para hacer una política de carácter metropolitano. Tenemos la Presidencia de la República, los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos y de la Ciudad de México. Tenemos los gobiernos de las alcaldías y los municipios limítrofes de la zona metropolitana. Aquí está Gaby, nuestra alcaldesa en Tlalpan, que va a trabajar intensamente en toda la protección de recursos entre la Sierra del Chichinautzin hacia el Ajusco, pero también contra la delincuencia organizada que tenemos en Huitzilac y Topilejo, que es un tema muy complejo. Pero también tenemos los gobiernos de Catepec, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan, de Tlalnepantla, de Cuautitlán, y ya hemos venido platicando con los presidentes y las presidentas municipales en el Estado de México para avanzar de manera conjunta, aprovechando también la disposición de nuestra Constitución y de las leyes federales que permiten la asociación entre alcaldías y municipios, porque no solamente será el ámbito federal o el ámbito de las entidades federativas, sino el ámbito municipal y de las alcaldías. Y vamos a trabajar temas de los más sensibles. Evidentemente, el primero que va avanzando, ya nos reunimos en Sedatu en 2 ocasiones, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, y nosotros aquí de la Ciudad de México, en Timuñós, y yo hemos estado trabajando allí con toda la coordinación metropolitana para hacer ya un plan maestro que entrará en funciones, espero, en su desarrollo, no va a tener resultados en octubre, para el replanteamiento de la gestión hídrica de la zona metropolitana, donde habrá 3 niveles de competencia. Yo soy muy puntual, yo soy muy conceptuales y comparto todo lo que han dicho, pero aquí hay que hacer las cosas. El gobierno federal tiene la competencia en materia de la gestión del agua, pero también los estados, las alcaldías y los municipios tenemos las que nos corresponden. Y por supuesto habrá un rediseño del manejo de las actuales fuentes de abasto, que seguirán siendo en lo fundamental los pozos
de extracción de agua de la zona metropolitana que nos dan al menos el 65% del agua que consumimos, y un rediseño de las dos cuencas que nos han aportado las fuentes externas, tanto el río Lerma como el sistema Cutzamala, donde habrá nuevas modalidades, por ejemplo, para regresar el agua ya tratada de la zona metropolitana de Toluca-Metepec a las presas de Villa Victoria y Valle de Bravo para poder aprovechar estos recursos. Habrá la posibilidad de volver a aprovechar el lago de Zumpango como una fuente de almacenamiento para agua que nos va a permitir abastecer esto, pero tenemos que garantizar, romper con esta lógica de 5 siglos, de haber diseñado una infraestructura para sacar el agua de la ciudad, y nos corresponderá hacer pozos de infiltración de agua de lluvia, hacer pozos de infiltración, hay que cambiar la norma para el agua que se permite infiltrar al subsuelo, las reparaciones de fuga, y también habrá una cooperación muy importante por las alcaldías y los municipios. Pongo este ejemplo como muchos otros más. En materia de movilidad tenemos que replantear toda la movilidad metropolitana. Esta es una ciudad de 15 minutos en un semáforo, ¿no? Ayer me eché media hora solamente para bajar del segundo piso en Diagonal San Antonio, Avenida Central, para ir al evento con Clara en Álvaro Obregón. Bueno, hay que hacer un rediseño total. No podemos seguir teniendo rutas de transporte como el Mexibús o el Metrobús que llegan a Indios Verdes y se dan la vuelta, cuando deberíamos de tener rutas metropolitanas de transporte bien articuladas, que rompamos esta idea de que el cablebús de Gustavo Madero se quedó en Coatepec, Barrio Alto, y que no se fue hasta Tlalnepantla. Tenemos que ver cómo el metro puede expandirse de Martín Carrera a las Américas en Ecatepec, o de Indios Verdes a San Cristóbal Ecatepec. Quitarnos esa visión de segregación entre las entidades para poder generar realmente un sistema de movilidad que por lo menos reduzca en 1 hora las 2 horas que pasan la población que más necesidad tiene y menos recursos tiene para moverse, para llegar a esta ciudad, a sus centros de educación, a sus servicios médicos, a sus centros de trabajo, porque sigue siendo el polo de atracción más importante, la Ciudad de México. Y habrá que ir construyendo este concepto de ciudad de ciudades en la zona metropolitana para que la ciudad de Ecatepec, ciudad de Nezahualcóyotl, la ciudad de Chalco, la ciudad de Coajimalpa, la ciudad del sur en Tlalpan, Coyoacán, tengan estos centros con todos los servicios. Y aquí hasta va a haber innovaciones, porque Clara ha planteado la descentralización del gobierno de la ciudad. Y vamos a tener representación en cada una de las alcaldías del gobierno de la ciudad, con todas las instituciones de la administración pública en centros de atención en cada alcaldía. Ya no van a tener que ir al Zócalo, ya no van a tener que ir al sistema de aguas acá en Río Churubusco, todo mundo, y vamos a meter controles para hacer mucho más eficaz este asunto. Lo mismo en materia de seguridad pública. Yo sé que a algunos les da urticaria cuando lo planteamos, pero tenemos que pensar en una policía metropolitana que nos permita el combate al delito más allá de los límites jurídicos de nuestras entidades. Ya lo hemos hecho. En el 2006 establecimos un programa con el Estado de México, Hidalgo y en la Ciudad de México para establecer un mando único policial rotativo, que se iba alternando cada 3 meses los mandos de cada una entidad, con cosas elementales como una sola frecuencia de comunicación, con operativos conjuntos que permitían entrar a las policías de ambas entidades al otro territorio sin necesidad de que llegaran a rescatar al soldado Corral, porque no estaba ahí, porque no había jurisdicción de una fiscalía. Tenemos que ir pensando de manera distinta los temas ambientales, y esto va a implicar, en el caso del programa de ordenamiento territorial,
que tiene que convertirse en una ley, vamos a fortalecer al instituto. No venimos a mermar bueno, es una creación, algo tuve que ver en la constitución de la ciudad para crear el instituto, lo vamos a fortalecer, que sea un verdadero instrumento de planeación y hay que darle dientes, porque hoy los dientes pues lo tienen el gabinete legal. Y esta secretaría será un articulador de un gabinete transversal, al igual que la Junta, el órgano de gobierno del instituto, que la Junta la encabeza la jefa de gobierno, y estamos prácticamente todo el gabinete legal para hacer las políticas de manera integral y coordinada y congruentes en particular. Yo soy muy optimista, son muchos años de estar peleando sobre el diseño de políticas de esta naturaleza. Claudia y Clara lo tienen muy claro, y sin lugar a dudas, ahí es una alianza que trasciende. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer el planteamiento, eso ya fue en 1979, de la creación del Estado 32, convirtiendo a la Ciudad de México en el Estado 32, los grandes conflictos con el Estado de México, renuente a cualquier tipo de coordinación metropolitana, porque suponían que la creación del Estado 32 era cercenarle 18 municipios de la entonces zona conurbada en favor del Distrito Federal. Es el síndrome del constituyente de 1824, cuando se le quitó al Estado de México el territorio que hoy ocupa la Ciudad de México, y que, bueno, la capital, muchos no lo han de saber, del Estado de México, estaba en la comunidad de San Agustín de las Cuevas, que es ahora el edificio en Tlalpan, donde despacha Gaby, ahí estuvo la capital del Estado de México muchos años. Y fue un entorpecimiento continuo, luego vino la elección, la sucesión presidencial, donde el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, era el hermano que nunca tuvo Miguel de la Madrid, y al final de cuentas perdió la elección, y luego vino la bronca con Camacho, que tenía sus aspiraciones presidenciales, y todo esto se entorpeció. Hoy tenemos este escenario extremadamente favorable, y si no aprovechamos esta oportunidad va a ser un error enorme. Tenemos ya 27 años gobernando esta ciudad, con un bachezote de 6 entre el 2012 y el 2018, que ahora estoy conociendo. Es impresionante lo que pasó, ahora estoy conociéndolo más a detalle, ahora que hemos estado revisando las cosas, y tenemos que remontarlo. Hay que sacar todo lo bueno que hemos hecho y también la experiencia de lo malo y los errores que hemos cometido. Y creo que lo que nos va a permitir trascender, más allá de lo formal, del plan de desarrollo, del plan de ordenamiento territorial, es una nueva forma de gestión pública en donde queremos convertir esta ciudad y su zona metropolitana en una gran utopía. Voy a recogerlo. Y la utopía no entendida como la infraestructura de servicios recreativos, deportivos, culturales, artísticos, de prevención de la salud, de combate a las adicciones, de los servicios del cuidado, las cocinas económicas, las lavanderías, las fosas de terapia. No. Entendida la utopía como un concepto de ciudad. Es una ciudad que cuida a sus habitantes, es una ciudad donde los habitantes tienen el derecho al goce y el disfrute de las mismas. Es una ciudad donde no solamente estará igual de iluminada que Iztapalapa, todas las alcaldías, donde no tiene que haber baches, donde tiene que haber senderos seguros, donde tiene que haber seguridad física, social, de bienestar a todos sus habitantes. Y ese es el propósito de esta nueva secretaría, donde el instituto va a ser, sin lugar a dudas, un soporte institucional para todo el gobierno, no solo para la secretaría. Espero que estemos trabajando juntos y que los compromisos que ha asumido la jefa de gobierno pues nos ayuden todos a cristalizarlos. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias.
gracias al Instituto de Planeación por la invitación, a Federico también por la invitación. Es un honor compartir contigo, querido Alejandro, esta mesa, por supuesto, a Carlos. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Y yo sí les quiero presumir también un poquito de lo que se ha hecho desde la Federación. Qué gusto ver a tantas personas aquí conocidas también. Les quiero presumir un poquito porque esa parte también hemos reconsiderado como para ir caminando hacia un paradigma distinto de las ciudades. Nosotros sabemos, sobre todo los que somos economistas, sabemos que nuestras ciudades se han configurado y reconfigurado gracias o en perjuicio pues, de las propias ciudades por las necesidades del mercado, ¿no? Estas necesidades del mercado han hecho o deshecho en las ciudades en nuestro país. Esto es importante retomarlo, aclararlo, recordarlo constantemente, porque por eso pasamos de un tipo de ciudad a otro tipo de ciudad y a otro tipo de ciudad, ¿no? Para eso hemos, hecho también un análisis un poco retomando incluso la teoría marxista, en donde se habla de la acumulación, de la concentración y de la centralización del capital. Entonces, en una primera parte de nuestras ciudades hemos generado la concentración por la vocación que tenía la economía, por la industrialización, en donde en las ciudades centrales se empieza a traer gran fuerza de trabajo, inversión, se genera un tipo de ciudad, ¿no? Y esto es lo que hemos llamado como las economías de la localización, que ahorita lo conocemos un poco con el nearshoring, pero en realidad esa idea de las economías de localización viene desde Loge, Bonthune, Chrysler, Alonso, desde hace muchos años, ¿no? Bueno, esto no tiene más que la idea de relocalizar las actividades económicas en donde se posibilita la ganancia de los grandes capitales, ¿no? Y en este sentido las ciudades se han ido transformando. Ese fue como nuestra primera etapa enmarcada en el modelo de sustitución de importaciones, en el modelo de desarrollo estabilizador y también pues con el soporte del Estado benefactor, que debo decir de paso que el ideólogo justamente del Estado benefactor, que fue ni más ni menos que don Jesús Silva Herzog, hacía una autocrítica diciendo que ese modelo ni era benefactor de la población ni fortaleció al Estado, ¿no? Entonces es como para reconsiderar también ese modelo que no necesariamente fue el ideal, y hablando del milagro mexicano, ¿no? En ese primer periodo, pues las llamadas condiciones generales de la producción, es decir, la infraestructura, los servicios y el equipamiento, fueron generadas por el Estado, pero para beneficiar a los grandes capitales, ¿no? Para atraer a la inversión y para beneficiar y generar, digamos, las condiciones para la mayor ganancia. En un segundo periodo, en el cual yo identifico como la centralización del capital, se genera otro proceso a partir de los años 90, ¿no? Y donde podemos identificar al neoliberalismo. En este segundo proceso, digamos, es donde se genera el proceso de periferización de las ciudades, de metropolización de las ciudades y en un segundo momento la evocación a la ciudad construida o a la ciudad compacta, ¿no? Que es un poco el periodo en el que estamos ahora. Bueno, en este periodo, con prácticamente los países latinoamericanos endeudados hasta el tope, ¿no? Grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, condiciona las políticas sociales, económicas y urbanas a las necesidades del mercado, y entonces le sugiere a todos los países incorporar al sector privado en la generación de estas condiciones generales de la producción: servicios, infraestructura, equipamiento. Entonces el Estado se vuelve, en lugar de ser el proveedor de esas condiciones generales de la producción, el facilitador para que el mercado las provea, ¿no? Ahí hay un cambio muy importante en la reconfiguración también de las ciudades. Se genera un proceso de gentrificación, de expulsión de las comunidades originales hacia las periferias. En este periodo es donde se genera también todos estos grandes parques habitacionales periféricos, ¿no? En los que hoy tenemos al menos identificada como por el INEGI en la ENVI del 2020 como vivienda deshabitada, 6 millones de viviendas deshabitadas. No es lo mismo que vivienda abandonada,
¿no? Pero este es un buen parámetro para identificar lo que sucedió en ese periodo. En ese periodo también se genera un incremento en los créditos para un sector muy importante con recursos altos económicos, también una sobreoferta para ese sector en la ciudad central y se expulsa a toda esa población hacia las periferias, lo que tú hablas también como tu ciudad de centrífuga centrípeta, ¿no? Que eso también reconfigura nuestras ciudades, ¿no? Eso es interesante también porque en ese periodo justamente pasamos de tener en 1980 26 zonas metropolitanas, al 2000 a brincar hasta 55 zonas metropolitanas, lo cual nos habla justamente no de un crecimiento de la ciudad como de pronto eufemistamente se ha hablado, ya me está callando. Como eufemistamente se ha hablado de las zonas metropolitanas como un crecimiento de las ciudades, en realidad ha sido una falta de planeación de las ciudades. En este sentido, es importante también identificar que en el 2006, como bien mencionaban, hay un fondo metropolitano que se vuelve una zanahoria, un incentivo a que muchas zonas metropolitanas, a que muchos municipios digan, yo soy zona metropolitana. Y pasamos entonces de 56 zonas metropolitanas a 74 zonas metropolitanas. También por un proceso de corrupción de las autoridades, porque no eran necesariamente zonas metropolitanas identificadas por su funcionalidad o por su integración funcional, era porque había un incentivo a acceder a recursos públicos. Entonces, ese fue nuestro panorama en ese periodo llamado neoliberalismo. Yo quiero un poco expresar la experiencia que hemos tenido desde el gobierno federal para llamar a este periodo un periodo post-neoliberal. Estamos en este periodo post-neoliberal, ¿por qué? Porque estamos tratando de fortalecer la rectoría del Estado en la planeación, generar el Estado planificador, en donde nosotros tengamos la capacidad de ordenar el territorio, de generar una nueva ciudad, una reconfiguración de las ciudades, no en beneficio de los grandes capitales, sino en beneficio de la población, de las comunidades. En este periodo les voy a decir por qué me atrevo a decir que es post-neoliberal. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por generar instrumentos de planeación en las diferentes escalas. Lo han visto, tenemos compañeros que han estado trabajando con nosotros en ese trabajo. 303 instrumentos de planeación a las diferentes escalas. Estos instrumentos identifican zonificación, dónde construir, dónde urbanizar, dónde no urbanizar, dónde hay propiedad social, dónde hay áreas naturales protegidas, dónde hay reserva territorial para poder crecer y dónde no. Estos instrumentos, si llegan a ser publicados y registrados, son vinculantes, es decir, son obligatorios para los municipios. Eso implica que el municipio tiene un instrumento para ordenar la ciudad, que no nada más está bajo la voluntad del presidente municipal o del director de obras, que regularmente era el que tenía el mayor beneficio en todo este proceso, ¿no? Aquí no, aquí ya va a existir, si es que se llega a la publicación, que ese es un reto muy importante, que se llegue a la publicación y el registro de esos instrumentos. Una vez que tengamos esos instrumentos, hay una obligatoriedad para cumplir que esa zonificación establecida en esos programas se cumpla. Hay un ordenamiento del territorio instruido por el Estado, ¿no? A partir del Estado hay ese fortalecimiento de la planeación. Esta planeación de los 303 instrumentos involucra el 36% de nuestra superficie nacional, 46% del área urbana de nuestro país e involucra al 43% de la población nacional. Eso es muy importante, es un impacto relevantísimo el que se ha generado desde la SEDATU. Por otro lado, se hizo un ejercicio también muy importante para identificar las zonas metropolitanas y pasamos de las 74 zonas metropolitanas que teníamos en el 2015 a 40 zonas metropolitanas nada más.
quitamos la carga del incentivo económico, financiero, que nos hizo generar un montón de zonas metropolitanas inexistentes, a zonas metropolitanas reales, que tenían técnicamente una integración funcional. Y por eso nos atrevemos a decir que hay 40 zonas metropolitanas ahora, específicamente con una integración funcional entre sus municipios, que sí nos hace pensar que necesitamos trabajar en una forma de gobernanza diferente también de esas zonas metropolitanas. En este sentido también fortalecimos la gobernanza, ya no en el sentido neoliberal de la gobernanza, donde se decía que el Estado era incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía y que por eso habría que involucrar al sector privado. No, ahora se tiene una gobernanza en la cual hay dos ejes principales. Uno, la necesidad de identificar la coordinación intergubernamental entre los tres niveles de gobierno. Y por otro lado, la incorporación de los diferentes sectores a la toma de decisiones. No sacamos al sector privado, están con nosotros, están trabajando con la Rectoría del Estado, también está el sector social, está el sector académico, que también lo hemos involucrado y ha estado con nosotros de manera muy clara, trabajando de la mano, ha sido una de las partes tan fundamentales ahora en este proceso, y también a las comunidades, que eso es principalísimo. Las comunidades han estado involucradas en la generación de su hábitat. ¿Cómo hemos logrado esto? Con obras comunitarias. Así se logró la reestructura y la rehabilitación de Acapulco con el problema de Otis, del huracán Otis. Regeneramos y rehabilitamos Acapulco con obras comunitarias. Alrededor del tren interoceánico y del tren Maya están siendo generadas por las comunidades su hábitat. Se generan equipamiento, infraestructura y servicios por las comunidades. Esa incorporación de la comunidad al hábitat es un pasito adelante para la producción social del hábitat, no solamente para la generación de la ciudad, sino para realmente arribar al derecho a la ciudad. No solamente el derecho a la ciudad es el derecho a acceso a servicios y a infraestructura, movilidad. El derecho a la ciudad, según Lefebvre, era el derecho a transformar la ciudad que queremos. Y esa es la incorporación de la comunidad en la ciudad, del derecho a transformar de la comunidad a su ciudad. Eso es muy importante porque eso lo logramos en esta primera etapa, ¿no? O dimos un pasito adelante en ese sentido. Por otro lado, en materia de vivienda también se logró algo. No mucho, debemos decir que ha sido marginal todavía, pero tenemos al menos las bases. ¿Cómo se logró esto? Incorporando al Estado a ser el conductor y el evaluador de la Política Nacional de Vivienda. Incorporando al Estado también la idea y el principio fundamental de que el Estado no es reemplazado por el mercado y que la vivienda no es una mercancía sino un derecho fundamental y que se tiene que pelear por la vivienda adecuada para hacer operativo justamente el cuarto constitucional que habla de la vivienda digna y decorosa, que eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero si se operativiza mucho más, identificando que la vivienda es vivienda adecuada, con los instrumentos específicos, con los indicadores claros de cómo trabajar esa vivienda adecuada, lo podemos ir mejorando, podemos ir caminando hacia allá. Por eso es muy importante también lo que hemos generado. En este sentido, quiero decir que esas condiciones generales de la producción que antes primero eran generadas por el Estado para beneficio de los capitales, en un segundo momento esas condiciones eran generadas por el sector privado para beneficio del sector privado, y en este momento hablamos de la generación de las condiciones generales de la producción generadas por el Estado, pero con la participación de la comunidad, con la participación de la población. Eso ha sido muy importante porque ha sido un cambio también, y creo que ahorita todavía no lo alcanzamos a percibir, pero eventualmente
nuestras ciudades van a ser reconfiguradas por todo este proceso de planeación que vamos a estar viendo en estos años y en los siguientes. En términos de la zona metropolitana del Valle de México, también hicimos algún trabajo. Debemos decir que es muy complejo trabajar con la zona metropolitana del Valle de México, pues es la más grande de América Latina también, o una de las más grandes de América Latina, con 76 demarcaciones territoriales y municipios. Es un reto importantísimo. Sin embargo, logramos hacer caminar algunos pasos. Entre ellos, generamos el Consejo Consultivo de la zona metropolitana del Valle de México, en donde también incorporamos a diferentes sectores de la población para que tomen las decisiones. Recordemos que por la Ley General de Asentamientos Humanos, las zonas metropolitanas interestatales son atribución de la Federación, llevar la coordinación, y en coordinación de las federaciones que se genera toda este andamiaje, digamos, de consejos consultivos y comités de desarrollo metropolitano, que es lo que también tratamos de instalar en la zona metropolitana del Valle de México, y nos quedamos en el camino, justamente por la complejidad de la zona metropolitana. Por otro lado, se generó la Ley para el Desarrollo Metropolitano de la zona metropolitana del Valle de México. Se estuvo trabajando con los 3 gobiernos estatales, incluso cuando no eran todavía de Morena, digamos, todavía había una diversidad, digamos, en los 3 estados, ¿no?, con los que estábamos trabajando. Sin embargo, se logró un consenso importante porque había identificación importante de los problemas que se estaban generando en la zona metropolitana, y se generó un ejercicio muy importante para generar esta ley. Ahí está, quedó varada, pero les puede servir incluso como base para lo que sigue. Ya hay un consenso, ya hay una estructura importante, hay un avance que se hizo en esta administración y que les puede servir a ustedes para ese propósito. Y por último, un convenio que se hizo justamente encabezado por la que va a ser nuestra jefa de gobierno, por Clara Brugada, que fue el primer convenio intrametropolitano que hemos tenido. Y justamente fue por un problema de seguridad, porque se identificó que en la alcaldía Tláhuac, Iztapalapa y 3 municipios del Estado de México pasaba un delito, y pasando una demarcación ya no tenía nada que ver ahí, ya se perdía. Entonces ellos, por la necesidad de coordinarse, se organizaron entre ellos y nos hicieron partícipes nada más a nosotros como federación, que creo que es lo que debería estar sucediendo. Los municipios y los estados deben por sí mismos autoorganizarse, autogestionarse, y nosotros como federación debemos generar los mecanismos para esta coordinación importante. Entonces, este convenio intrametropolitano fue muy importante porque además empezó a ser un hito también dentro de esta demarcación y dentro de estos municipios, porque también hay un problema grave de hídrico, que es un problema que regularmente tienen nuestras zonas metropolitanas, ¿no?, ya sea por acaparación, por contaminación o por falta de agua, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, también en La Laguna, que es un ejemplo terrible también de lo que ha sucedido en una zona metropolitana por la contaminación del agua. Tenemos el agua llena de arsénico, y la leche también, por cierto. Recuerdan que allá está el compañero Tricio, que es el que acapara gran parte del agua también y que contamina el agua, pero hay agua por arsénico también por las mineras. Es tremendo porque hay casos de cáncer constantes en La Laguna, ¿no? Lo mismo está pasando en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala con el río Atoyac, y una contaminación terrible del río. Entonces, estos son los grandes problemas que hemos identificado también en las zonas metropolitanas, y que hoy, con el nuevo gobierno priorizando la zona metropolitana, va a ser mucho más fácil también coordinarnos, ayudarnos también desde la federación para lograr realmente esa utopía que estamos esperando de la zona metropolitana, identificando ya no una zona metropolitana simple, sino una megalópolis, porque todos los límites territoriales son rebasados
atemorizados por los problemas que se generan en una gran megalópolis como la que tenemos, y que a partir de este gobierno podemos empezar a pensar justamente en el derecho a la ciudad y en la utopía que podemos generar entre los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias. Carlos, sabemos que te tienes que ir en 10 minutos, así que breve la pregunta y derecha la flecha. Tú has visto pues, muchas realidades en distintas partes del mundo, pero eres latinoamericano de nacimiento y has visto comunes denominadores en las distintas ciudades que has visitado. ¿Cuáles son los principales retos de las zonas metropolitanas en América Latina que tienen muchos vínculos con la Ciudad de México y otras ciudades en nuestro país para lograr pues, la proximidad, para lograr mejorar la calidad de vida de la gente? Ya hemos comentado aquí las experiencias de México, pero tú qué has visto a nivel internacional, sobre todo en nuestra realidad latinoamericana, que es la región más urbanizada del mundo y más desigual. Gracias, Federico. Efectivamente, resumiendo, ¿no? Corto por lo que has evocado de 10 minutos, tenemos que salir. Yo diría muy directamente, hay un corte muy común en las metrópolis de América Latina. Tengo el honor de trabajar permanentemente ahora con muchas de ellas en el conjunto del continente, desde tanto Centroamérica como América del Sur. Yo diría que hay 3 elementos muy comunes y muy claves y que atraviesan la problemática y la complejidad. Alejandro pues, lo han expresado muy bien, el diagnóstico y la situación y las proposiciones. El primero, Federico lo ha dicho, América Latina es el subcontinente que representa hoy en día 84.6% de urbanización en menos de 50 años. Ese es el primer desafío frente a un crecimiento completamente acelerado. Yo lo digo, yo salí de Colombia hace 40 años. 45 más. En ese momento había en promedio en América Latina 30% de urbanos, 70% de rurales. 45 años después. Lo que significaba que los conflictos sociales, las tensiones eran esencialmente agrarias. La tenencia de la tierra, la productividad agrícola, la expansión de los latifundios, y que conllevaba todos los fenómenos de violencia, guerrillas, etcétera, etcétera, que eran de expresión rural. 45 años después, estamos hablando de menos del 20% de urbanos con respecto a menos 20% de rurales con respecto a 84% de urbanos. O sea que los conflictos se desplazan. Frente a esa aceleración de la metropolización, el principal elemento es cómo manejar las tensiones sociales de la triple desigualdad. No es solamente una, de la desigualdad económica, la desigualdad social y la desigualdad ecológica. Son los 3 elementos que tienen que llevar, Alejandro lo decía ahora, una ruptura en el paradigma, porque no es suficiente de plantear una política de vivienda social digna si no se considera la huella ecológica que esto puede generar. Por eso yo me opongo, inclusive con gobiernos amigos, tú lo sabes, en Colombia, progresistas, que plantean una política de vivienda social a 30 kilómetros de los centros urbanos y que dicen, Carlos, nosotros estamos cambiando el modelo porque esta gente estaba marginalizada por el crecimiento acelerado de la urbanización, los estamos dignificando porque ahora tienen casa y apartamento propio, pero están a 30 kilómetros, a 40 kilómetros, sin servicios. Entonces estamos acelerando la desigualdad ecológica porque los convertimos dependientes de los autos y tal, y estamos haciendo lo contrario de lo que estamos diciendo.
Entonces, el primer desafío es una política integral, transversal, para cerrar la desigualdad ecológica, económica y social del punto de vista de la vivienda, no solamente considerada, y tú lo has dicho, Alejandro, también, como infraestructura, sino como una política de, más allá del servicio, de calidad de vida. Y pienso que esto es un elemento central y que los indicadores y el monitoreo necesariamente indispensable para ese tipo de transformación tienen que llevar permanentemente una aguja que coloque hacia más allá del 50% lo que le llamamos el hábitat integral. Lo hemos modelizado con esos 6 elementos: alojamiento, salud, comercio, cultura, educación y entretenimiento. Y eso es una aguja. Segundo, Federico, tú lo sabes muy bien, tú lo has dicho, romper el sistema económico neoliberal de la vivienda como un comercio. Es absolutamente indispensable. Mientras la vivienda sigue siendo un comercio y mientras le estemos dando estímulos bancarios a través de los fondos del Estado a las constructoras para que alimenten el sueño de la propiedad, siendo un comercio que endeuda a la gente, estamos echando para atrás y no avanzaremos en la dignificación de la vivienda como el derecho a vivir en la ciudad. Muchos de los compañeros progresistas en América Latina, inspirados de Henri Lefebvre en los años 60, del derecho a la ciudad, consideraron que el derecho a la ciudad era el derecho al alojamiento. Y a estos compañeros les digo, no, en el siglo XXI el derecho a la ciudad es el derecho a vivir en la ciudad, a tener un conjunto de elementos que nos dignifiquen. Y el tercero, la descentralización policéntrica, salir de lo que yo llamo la ciudad centrípeta. Pero la ciudad centrípeta, queridos amigos y amigas, es una ciudad perversa, porque es centrípeta en alojamiento y centrífuga en trabajo, que es lo que ha creado las desigualdades temporales, porque echamos a la gente más allá, diciendo que le va a costar más barato, que allá la tierra no da, que vamos a construir, que no da, pero el trabajo sigue siendo concentrado en las zonas de alta densidad, a menudo torres corporativas, y estamos aumentando esa desigualdad. Entonces, no solamente se trata de invertir el modelo de la ciudad centrífuga a la ciudad centrípeta, sino de reequilibrar lo que yo le llamo las tensiones permanentes sociales y económicas que van de mano con estas tensiones urbanas esenciales. Esta descentralización, cuando Federico me llevó a conocer las utopías de Clara Brugada, encontré maravilloso, he estudiado, le manifiesto mucho mi aprecio a esto. Yo diría que el último elemento, yo lo llamo ahora el cachá, es que ustedes en México tienen algo muy raro, que es que ni siquiera nosotros lo tenemos en Francia, que es el alineamiento de una política de Estado, con Claudia Sheinbaum ahora jefe, presidenta, y con Clara Brugada, jefe de gobierno de una de las grandes metrópolis del mundo, más lo que ha sido evocado, tú lo dijiste muy bien, diste los detalles de cada uno de los estados y de las zonas igualmente circundantes. Amigos y amigas, están viviendo ustedes un momento único, de tener 6 años. Con Ana Hidalgo dijimos desde el principio, aunque estemos en asimetría con el gobierno nacional, ustedes saben que el gobierno de Macron es completamente neoderecha, digamos. Con Ana Hidalgo tuvimos que hacer un esfuerzo, yo diría, sobrehumano para poder llevar una política, la vivienda social que estás hablando, mientras nosotros aumentamos 25, 30, 35%, el gobierno nacional nos está echando para atrás todos los decretos de vivienda social. La vivienda social, bajo el presidente Hollande, socialista, fue una ley que cada alcalde tenía que garantizar mínimo 25% de vivienda social. Pero la derecha metió un conejillo diciendo, si no lo obtienen, pagan una multa. Entonces toda la parte rica de las ciudades prefieren pagar la multa con alcaldes
que son a su servicio y manejan esa segregación. Pero ahora ustedes tienen un sexenio. Lo más importante, yo lo digo con mucha sinceridad, y lo hicimos Canal Hidalgo, dijimos, vamos a tomar una serie de medidas que van a ser impopulares, porque va a tocar cambiarle a la gente el chip a pesar de ellos. Hay que hacerlo llegando el primer día al gobierno. Nosotros teníamos 5 años, comenzamos en una impopularidad terrible. La gente dijo, ustedes se van a ir, los vamos a echar, nunca más volverán al gobierno y tal y tal y tal. Al cabo de 3, 4 años, la gente vio la transformación de la ciudad y Ana Hidalgo fue reelegida cuando nadie pensaba que estaría reelegida. Ustedes tienen 6 años y cada día va a contar a partir del primero, y eso es lo que yo llamo la responsabilidad política, pero ustedes tienen esta situación extraordinaria de un alineamiento de planetas raramente visto. Sí, con eso cerramos este bloque. Viene la mesa de vivienda en la cual participa Inti Muñoz, en la cual participa Ana, participa Silvia Manueli, y vamos a despedir a Carlos con un aplauso y con una foto aquí con nosotros.